Bienvenidos al capítulo 20 de este curso de Excel nivel avanzado. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la apariencia de los formularios. Y bueno, para ello vamos a pasar ya directamente al Excel. Entonces voy a crear un formulario. Yo estoy acá en el Excel, voy a crear un formulario ya haciendo clic derecho en la hoja, ¿no? Clic derecho y luego en ver código. Aquí. Ya, entonces hago clic ahí. Y bueno, vamos a tener acá ya la ventana de Microsoft Visual Basic, ¿no? Para aplicaciones, en este caso para Excel. Ya, voy a crear un nuevo formulario, un user form. Y vamos a hacer un repaso de todas aquellas propiedades, las más conocidas, para darle un formato a nuestros formularios, ¿no? Bien, acá tenemos nuestro formulario y bueno, acá tenemos todas las propiedades, ¿no?, que podemos aplicar a este formulario. Ya, al igual que los formularios, todos estos objetos tienen sus propiedades, ¿ya? Y cada uno tiene propiedades distintas. Entonces vamos a trabajar primero con las propiedades del mismo formulario. Ya vamos a tocar algunas, las más importantes. Vamos a trabajar con el back color. Ya, este back color lo que hace es cambiar el color de fondo. Por ejemplo, si yo selecciono otro color, el formulario va a cambiar de color, ¿no? La siguiente propiedad es el border color, que me va a permitir cambiar el borde del formulario. Y entonces vamos a cambiar, a ver, ya vamos a poner otro color, vamos a poner, a ver qué color le ponemos, vamos a paleta rojo. Ya, entonces esto va a cambiar ya cuando lo tengamos en ejecución, ¿ya? Bien, vamos a volver atrás. Acá me dice border style está en 0. Vamos a cambiar a ver el border style a 1. Ahora sí aparece, ¿no?, el borde de color rojo. Ya, cuando está en 0, el borde va a ser invisible. Ya, cuando le pongo en 1 sí va a aparecer. Luego tenemos el caption. Esta propiedad es casi, todos los objetos lo tienen, ¿no? O todos los objetos que van a mostrar algún texto, ¿no? Por ejemplo, acá me dice user form y eso hace referencia a lo que está mostrando acá, ¿ve? Si yo cambio ese user form en las propiedades, también se va a cambiar acá. Ya voy a cambiar, por ejemplo, acá le voy a poner formulario 1, ¿ya? Vamos a poner acá formulario 1. Y como pueden ver, acá también cambió, ¿eh? Ya, es el caption. Ahora vamos a ver otra propiedad. Por ejemplo, acá tenemos para cambiar el tipo de fuente. Ya le puedo poner una fuente más grande, acepto, y va a cambiar, ¿no? Ya, podemos también cambiar el color de las fuentes. Vamos a poner otro color. Ya también podemos poner una imagen de fondo, por ejemplo esta de acá. Miren, ya le configuré para que esto esté de fondo, ¿no? Ahora, dentro de esta propiedad picture voy a tener otras propiedades que trabajan conjuntamente con esta propiedad, que son los de acá, ¿no? Estos tres. Por ejemplo, si yo le pongo picture alignment, le puedo configurar hacia qué lugar se va a alinear en este caso la imagen, ¿no? También puedo configurar para que digamos, esto ocupe todo el formulario. Por ejemplo, acá ya en picture size mode, ya si le pongo en la opción 1 donde dice form picture size, no aparece acá, el resto vamos a agrandar ya para que aparezca todo completo. Ya, mode stretch dice, ¿ve? Cuando seleccionamos el modo stretch, se va a ocupar todo, ¿no?, todo el espacio del formulario esta imagen. Ya también tenemos
Otras opciones acá, por ejemplo, a ver, vamos acá, para configurar los scroll bars, por ejemplo, acá, a ver, ya tenemos tres opciones, y también tenemos acá las opciones para manipular el zoom y el tamaño, ¿no?, del formulario, ¿no? Yo, por ejemplo, acá le voy a cambiar el tamaño, lo vamos a poner 500 y va a cambiar el tamaño, ¿eh? Tenemos el width para manejar el ancho, y debemos tener también el height, que es para manipular el alto. Ya le vamos a poner acá, por ejemplo, le vamos a poner 400, ya cambió, ¿eh? Entonces eso es lo que se hace con los formularios, ¿no? Ahora vamos a agregar algunos controles. Por ejemplo, tenemos acá el text box. Bueno, este es el label. Ya, voy a poner acá un label, dos labels, ya, o un label nada más. Ya, y voy a quitar este fondo de acá, esta imagen, la voy a poner en, a ver, borramos esto, ya está. Ya, vamos a insertar ahora nuestro label. Ya, yo voy a escribir acá algo, por ejemplo, a ver, hola. Le voy a cambiar el color de fuente, ya, eso lo hago acá en la propiedad font. Ya, y también puedo cambiar el color de la fuente, ¿no?, acá en donde dice forecolor. Ya, vamos a hacer clic ahí y ponemos un color blanco, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a cerrar esto. Ya, cuando yo le hago clic a cualquier objeto de manera, doble clic de manera rápida, voy a acceder digamos, a la programación de ese objeto, ¿no? Entonces eso es lo que no deseo. Yo solamente quiero editar las propiedades, ¿no? Estamos en el objeto label. Ya tenemos acá las propiedades, ¿no?, para manipular digamos, el color de relleno, el color del borde, el caption, que es para mostrar el texto, bueno, para configurar el texto que se va a mostrar, el font y el forecolor para manipular el tipo y color de fuente, el height para configurar el alto. Ya, también tenemos el left, que bueno, nos va a ayudar a manipular lo que es su ubicación. Ya, por ejemplo, acá le pongo 150 y se va a ubicar a 150 hacia la izquierda, ¿no? Entonces me ayudan a distribuir, ¿no?, este objeto. Ya, también tenemos para trabajar con lo que es imágenes. Y bueno, acá también tenemos el tab index, que nos va a ayudar a trabajar quizás, digamos, cuando tengamos bastantes objetos, vamos a poder ordenarlos para el orden de tabulación, ¿no? Cuando yo quiero pasar de un objeto a otro presionando tab, y entonces tengo que ordenarlos con ese tab index, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo, ya vamos a agregar varios textbox. Acá están mis textbox, y cada objeto que tenemos acá tiene un tab index, ¿no? Entonces el tab index nos indica cuál es el orden de tabulación, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto esto, vamos a ver que, a ver, vamos a ejecutar. Mire, automáticamente el cursor, hay una rayita que está parpadeando, ¿no? Ese es el cursor. Se ubica en el textbox 1. ¿Ya? Cuando presiono la tecla tab, va a pasar al textbox 2. Si presiono otra vez tab, va a pasar al textbox 3, ¿no? Entonces ese es el orden de tabulación, ¿no? Entonces estamos viendo que
está en ese orden, ¿no? Pero ¿qué pasa? Miren, si yo lo paso esto para abajo, ya vamos a ver, ya, lo ejecutamos. Miren, estoy acá en el textbox 1, presiono Tab y se va abajo, al textbox 2, y luego recién se va al medio, que es el textbox 3, ¿no? Entonces está en desorden, ¿no? Primero se va acá al primer elemento, luego se pasa al tercero y luego al segundo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque ya el Visual Basic al momento de crear estos objetos te asigna un tab index, ¿no? Entonces según voy creando le va asignando un tab index bueno, consecutivo, ¿no? Entonces yo puedo manipular eso. Ya, por ejemplo, si me ubico acá en el textbox 1 y voy a buscar acá su tab index, me voy a dar cuenta que es el 2. Si me voy al siguiente objeto, que es el textbox 3, y me dirijo a su tab index, voy a ver que es el 4. Me voy al siguiente objeto, que es el textbox 3, veo que su tab index es el 3. Y entonces está en desorden, ¿no? El textbox 3 debería continuar después de esto, ¿no? Entonces le ponemos acá, mira, tab index 2, acá le pondríamos tab index 3, y acá abajo le pondríamos el tab index 4, ¿no? Ya, aunque ya se puso automáticamente. Ejecuto nuevamente y miren, puedo pasar nuevamente en orden, ¿no? Entonces el orden en el cual se va a enfocar cada control, esto en base al cursor, ¿no? Se maneja con la propiedad tab index. Ahora, este textbox también tiene otras propiedades, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tenemos el backcolor. Vamos a cambiarle de color, ¿sí? Le vamos a poner un color amarillo, por ejemplo. Podemos darle algunos efectos. Ya, por ejemplo, esto, es como una caja vacía, ¿no? Transparente. ¿Ya? También podemos darle borde, un tipo de borde. A ver, vamos a ponerle un borde negro, y acá le vamos a configurar el tamaño, ¿no? Ahí está, ahora sí aparece, ¿ve? Ya también podemos configurar el tipo de fuente que va a utilizar este control. Y así yo ejecuto, van a ver, miren. Espérense un ratito, vamos acá, a ver. Ejecuto y pueden ver que esto tiene un tipo de fuente, ¿no? Acá abajo también, ¿no? Es el mismo tipo de fuente, ¿no? Pero si yo modifico esa propiedad, me ubico acá y le voy a cambiar a otro tipo de fuente. Por ejemplo, esto de acá. Acepto y voy a ejecutar. Bien, vamos a ejecutar. Miren, este tipo de texto es distinto al de abajo, ¿eh? Entonces puedo también configurar esa propiedad en el textbox. Ahora, aparte de eso, el textbox también me va a permitir configurar otros parámetros, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tenemos a ver, por acá tenemos uno más. Tenemos la altura, ya, el color también del texto que voy a rellenar. Por ejemplo, que le puedo poner rojo, ¿no? A ver, ejecuto nuevamente, a ver. Ya, ejecuto. A ver. A ver, no me obedece. Vamos a ver por qué. Vamos a volver acá. ¿Dónde he configurado esto? A ver. Creo que me equivoqué. Bien, vamos acá fuera de color, le ponemos rojo. Ya, y también, por ejemplo, acá podemos configurar, en el caso de los password o claves, también podemos darle un atributo de password y le podemos poner acá asterisco. Ya, entonces para que eso se utiliza más que nada para el trabajo con claves secretas o con password, ¿no? Y entonces voy a ejecutar. A ver, vamos acá. Miren, se dieron cuenta que acá ya en vez de escribir el texto, lo está completando o está reemplazando el texto por
asteriscos, ¿no? Eso más que nada es para manejar el tema de claves o también para poder configurar quizás un panel de acceso, un login, ¿no? Un login del usuario. Ya, estamos manipulando las propiedades de este formulario, ¿no? Ahora, todos estos objetos que podemos ver acá, el combo box, también tiene similares propiedades. Podemos cambiarle. Ahora, bueno, los otros controles en general comparten casi las mismas propiedades, ¿no? Voy a arrastrar acá, por ejemplo, tenemos el cuadro de lista que nos sirve para mostrar una lista de ítems, ¿no? Acá el combo box es similar a esto de acá, ¿ya? Pero la diferencia es que cuando yo hago clic recién se muestra, se despliega. En cambio acá no, esto ya viene desplegado y bueno, va a mostrarnos todos sus ítems de una sola vez, ¿no? Al igual que los otros controles, puedo configurar su fondo, ya puedo configurar, por ejemplo acá, a ver, el tipo de fuente, el color de la fuente. También podemos configurar para que esté bloqueado. Ya, y también podemos acá configurar para que, bueno, una fuente, ¿no? Por ejemplo, una base de datos o algo que sirva como fuente de datos, ¿no? Raw source. Ya, también tenemos para configurar cómo se va a alinear los ítems, por ejemplo, a la izquierda, al centro, a la derecha, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es el visible, ¿no? Este visible me va a permitir hacer que, bueno, el objeto al momento que yo ejecute la aplicación se oculte o se muestre, ¿no? Dentro del formulario. También tenemos el checkbox, que es un control que nos va a permitir trabajar con múltiples opciones, ¿no? Ya, trabaja en base al true y al false. Ya también tiene las mismas propiedades, puedo cambiarle el color de fondo, por ejemplo acá podemos poner otro color, ¿no? También podemos configurar el color de su fuente. Ya, eso también lo podemos hacer ahí, ¿no? Ahora, el radio button es distinto. Este control no trabaja con múltiples respuestas o opciones, ¿no? Puedes marcar solamente uno. Esa es la diferencia del option button. Ya también tiene las mismas, digamos, casi las mismas propiedades que el checkbox, ¿no? Entonces vamos ahora a ver otras opciones. Por ejemplo, tenemos el Progress Bar. Bueno, este es el botón para alternar. Ya también tiene propiedades especiales. Ya podemos cambiarle acá el Caption. Y ahí también tenemos opciones similares, ¿no? Para cambiar el fondo, el color de la fuente, también podemos cambiar. Ya, por ejemplo así, ¿no? Ya estamos manipulando la apariencia de nuestro formulario. Ya también podemos agregar imágenes, ¿no? Si queremos agregarle algo más vistoso, podemos agregarle imágenes. Por ejemplo, acá estamos agregando un picture box, y acá el picture box tiene también sus propiedades, ¿no? En las cuales, por ejemplo, para colocar una imagen me voy a picture, puedo colocar una imagen cualquiera, ¿no? Por ejemplo esta de acá. Ya, entonces estoy dando un estilo ya más profesional a mi formulario, ¿no? Ahora vamos a volver acá al mismo formulario, ya, y vamos a poner acá para que, bueno, también tenemos algunas propiedades más, ¿no? Por ejemplo acá el Start Position, ya, donde vamos a poder configurar dónde se va a ubicar al momento que se ejecute, ¿no? Por ejemplo, le ponemos centrar o predeterminado de Windows, ya, ejecutamos, ejecutamos, ahora sí. No quiere, vamos a ver por qué.
Ahora sí. Bien, yo ejecuto cuando, bueno, está en predeterminado el usuario o de Windows, y me va a mostrar el formulario en la esquina superior izquierda de mi pantalla, ¿no? Pero si yo le pongo acá, por ejemplo, acá, a ver, vamos a agarrar esto y nos vamos donde dice Start o Position, le ponemos centrar en pantalla. Miren qué es lo que va a pasar. Ejecuto y se pone al centro de la pantalla, ¿no? Entonces todas esas cosas podemos manipular en las propiedades de los formularios, ¿no? Y con eso vamos a darle un aspecto más profesional a esta herramienta de Microsoft Excel.